Reciban todos un afectuoso saludo. Es un placer poder compartir con ustedes la primera clase de fisiopatología. El día de hoy vamos a tratar el tema de células, homeostasis y enfermedad. Los contenidos que veremos en la clase de hoy, aunque ustedes ya los han recibido en las asignaturas de anatomía y biología, se hace fundamental que hagamos un recuento de estos contenidos para poder entender de mejor manera el mecanismo fisiopatológico de las enfermedades que vamos a ver en la asignatura de fisiopatología. Vamos a comenzar abordando la unidad funcional más pequeña que tiene el cuerpo humano, que es la célula. El cuerpo humano está formado por miles de millones de células. Estas células se van a especializar en una función determinada para así formar los tejidos. Los tejidos a su vez se agrupan y forman órganos, y los órganos se van a agrupar en sistemas y aparatos que van a garantizar todas las funciones que van a hacer posible la vida del ser humano, ¿sí? Dentro de los componentes celulares podemos mencionar el citoplasma, el núcleo y la membrana celular. Dentro del citoplasma tenemos algunos organelos. De ellos vamos a hablar de los más importantes. Tenemos, por ejemplo, las mitocondrias, que en las mitocondrias su función fundamental es la de respiración celular. En ella se va a dar el proceso de respiración y se va a utilizar el oxígeno que llega a la célula como fuente de energía. Tenemos también los ribosomas, que es donde ocurre la síntesis de proteínas. Tenemos el retículo endoplasmático, que se va a dividir en retículo endoplasmático liso y retículo endoplasmático rugoso. En el caso del retículo endoplasmático rugoso, va a estar cubierto por los ribosomas, y el retículo endoplasmático liso, en él van a estar contenidas las enzimas que se encargan de la síntesis de los lípidos. Tenemos también el aparato de Golgi, que es el encargado de que se combinen las proteínas que se producen en el retículo endoplasmático rugoso y los lípidos que se sintetizan en el retículo endoplasmático liso. Y de esta forma se van a formar productos como las lipoproteínas, las glucoproteínas y las enzimas. Tenemos el núcleo, que es el centro de control de la célula. Aquí el núcleo va a participar tanto en el crecimiento como en el metabolismo y en la reproducción celular. El núcleo también va a almacenar el ADN, que es el que porta el material genético y se encarga de la reproducción o de la división celular. Y tenemos por último la membrana celular. La membrana celular forma el límite externo de la célula, la va a separar de otras células y del ambiente externo. La membrana celular tiene una doble capa de fosfolípidos, es decir, tiene una bicapa lipídica que está formada por moléculas de proteínas y que van a actuar como receptores, que se van a encargar, entre otras funciones, de transportar sustancias específicas del exterior al interior de la célula y del interior de la célula al exterior de la célula. En la célula se van a dar dos procesos de división celular, la mitosis y la meiosis. En el caso de la mitosis, se van a originar células hijas que van a tener la misma información genética, es decir, el mismo contenido de ADN y la misma cantidad de cromosomas que la célula madre. Y en el caso de la mitosis, la mayoría de las células del cuerpo se dividen por mitosis. En el caso de la meiosis, vamos a ver que se producen 4 gametocitos, que cada uno va a contener la mitad del número de cromosomas de la célula original. Como habíamos dicho, la mayoría de las células se dividen por mitosis, y en el caso de la meiosis vamos a ver que la meiosis solo va a ocurrir en las células que están encargadas de la reproducción. Es un dato curioso que las células nerviosas y las células musculares pierden la capacidad para reproducirse después que nacemos. En cuanto a las funciones de las células, debemos partir de que todas las células en el cuerpo
tienen función de respiración y de reproducción, pero algunas células van a estar especializadas en funciones específicas para poder formar los diferentes tejidos. La función de movimiento es el resultado de la coordinación de las células nerviosas y musculares y sirve para cambiar de posición de una parte corporal específica y van a estar contenidas dentro de un órgano o pueden estar contenidas estas funciones agrupadas en movimientos generalizados que se dan en el cuerpo entero. Tenemos también la función de conducción, que en el caso de la conducción vamos a ver que se produce una transmisión de un estímulo o un impulso nervioso que puede ser también, o puede ser también calor, ondas sonoras, y esta conducción se va a dar de un lado del cuerpo a una zona distante o una zona contigua. Entonces la conducción tanto del impulso nervioso, del calor, de ondas sonoras y de otras, y de algunas sustancias también se va a dar de un lado a otro del cuerpo. Tienen también función de absorción. Van a favorecer la absorción de nutrientes que van a ser utilizados por el cuerpo como fuentes de energía. Tienen función, cumplen la función de secreción porque se encargan de liberar las diferentes sustancias que van a actuar a distancia. En dependencia del tipo de sustancia va a ser el tipo de efecto que va a producir en el cuerpo. Y tenemos también la función de excreción, que es una función mediante la cual se va a producir la expulsión de los productos de desecho del metabolismo del cuerpo. Ahora, existen distintos tipos de células que habíamos dicho que ellas se van a especializar en una función determinada para así constituir los diferentes tejidos. Tenemos, por ejemplo, las células epiteliales, que son las que forman el tejido de la piel y van a tener función de sostén, protección, absorción, excreción y secreción. Dentro de las células epiteliales tenemos las microvellosidades, las que van a formar las microvellosidades, las que forman los estereocilios y los cilios. Tenemos también las células del tejido conjuntivo, tejido conjuntivo o tejido conectivo. Tienen función de protección, de metabolismo, de sostén y también de regulación de la temperatura y elasticidad. Dentro de ellas podemos hablar de las células que forman el tejido adiposo, las que forman el tejido sanguíneo, las que van a formar el tejido hematopoyético, el cartilaginoso, el óseo y el linfático. Tenemos también las células nerviosas. Ellas se van a dividir en dos, las neuronas y las neuroglias. En el caso de las neuronas, tienen la función de generar impulsos eléctricos, de conducirlos y de influir en otras neuronas. También influyen en células musculares y glandulares mediante estos impulsos. Quiere decir que vamos a ver en algunos tejidos cómo se une un tejido con otro mediante algunas estructuras, como es, por ejemplo, la unión de las neuronas con el tejido muscular, por ejemplo. Hace una unión mioneural y esto va a favorecer que el impulso nervioso, el impulso eléctrico que se transmite a través de las neuronas con la información de movimiento llegue a los músculos efectores y ellos puedan realizar un movimiento. De esta forma funciona de forma natural, ¿verdad? Todos los mecanismos de nuestro cuerpo. Quiere decir que estos tejidos no están funcionando cada uno por su lado, sino que el cuerpo se integra como un todo. Y en algunos puntos existen uniones entre los tejidos que van a garantizar que se den las diferentes funciones del cuerpo. Habíamos hablado también de las neuroglias, que son otra de las células nerviosas, y dentro de las neuroglias vamos a tener 4 tipos fundamentales. Las oligodendroglias, que son las que producen mielina. La mielina, recuerden que es la vaina que rodea a los nervios y que los protege, que es fundamental la vaina de mielina para garantizar el funcionamiento del sistema nervioso central y periférico. Tenemos también los astrocitos, que son los que se encargan de proporcionar los diferentes nutrientes a las neuronas y van a ayudar también a mantener los potenciales bioeléctricos, que son los que se encargan de conducir y transmitir el impulso nervioso y la sinapsis.
tenemos las ependimarias, que son las que están encargadas de la producción del líquido cefalorraquídeo, y tenemos en último lugar la microglia, que son las que se encargan de ingerir y digerir los detritos tisulares cuando se daña el tejido nervioso. Entonces ellas son las que ingieren y digieren todos los desechos de las células nerviosas que se dañan durante los diferentes procesos fisiológicos y patológicos que se dan en el cuerpo. Tenemos las células musculares. En el caso de las células musculares, su función principal va a ser la de contraerse para producir movimiento o tensión, y las vamos a dividir en tres grupos fundamentales: las células musculares esqueléticas o del músculo estriado, que son las que van a causar movimientos voluntarios mediante la contracción y la relajación del músculo esquelético. Esta es la célula muscular esquelética. Con la contracción el músculo se acorta y con la relajación el músculo regresa a su longitud en reposo. Entonces, estos movimientos de contracción y relajación son los que garantizan el movimiento de las diferentes áreas de nuestro cuerpo. Tenemos la célula muscular lisa, que ella va a tener contracción y relajación de forma involuntaria, y estas células van a cambiar el diámetro de la luz de estructuras huecas, y por lo tanto van a transportar sustancias a través del órgano por el que están formados. Ejemplos de estructuras del cuerpo que están formadas por músculo liso es el estómago, los intestinos, la vagina. En el caso de la célula muscular esquelética, pues todos los músculos que forman nuestras extremidades: bíceps, tríceps, cuádriceps, ¿sí? el glúteo, ¿ya? En el caso de las células estriadas del músculo cardíaco, pues estas células están presentes en el corazón y son las únicas células que son capaces de producir y transmitir potenciales de acción que van a hacer que el músculo cardíaco tenga esta propiedad contráctil que dura durante toda la vida. El músculo cardíaco comienza a funcionar desde el vientre materno hasta el último momento de nuestra vida. Entonces, estas son las únicas células que tienen la capacidad de producir por ellas mismas potenciales eléctricos, que son los que van a garantizar el movimiento de contracción del músculo cardíaco. Ahora, vamos a hablar de algunos conceptos de fisiopatología que son fundamentales y que tienen que ver con la forma en la que funciona nuestro cuerpo. Y vamos a partir de la adaptación celular. La adaptación celular son todos aquellos cambios que pueden ser reversibles en cuanto al número, al tamaño, a las características, a la actividad que va a realizar o la función que va a realizar una célula, y estos cambios van a estar definidos por los diferentes estímulos que llegan desde su entorno. Quiere decir que si el entorno de la célula cambia, ella tiene la capacidad de adaptarse a estos cambios para sobrevivir y continuar con sus funciones. Dentro de los diferentes tipos de adaptación celular tenemos, por ejemplo, la atrofia. En el caso de la atrofia, como definición, es la disminución del tamaño de un órgano porque existe un déficit en el estímulo de su función. Por ejemplo, un caso bastante conocido es la atrofia muscular que se va a producir cuando una persona, por ejemplo, pasa mucho tiempo encamada, o cuando nos inmovilizan un brazo o una pierna. Cuando nos quitan el yeso, el músculo está atrofiado porque no tuvo estímulos de función. Entonces, si una parte de nuestro cuerpo no es estimulada correctamente, va a sufrir atrofia por falta de funcionamiento. Otro tipo de adaptación celular es la hipertrofia, que es lo contrario a la atrofia. En este caso, aumenta el tamaño del órgano porque existe un aumento del estímulo de funcionamiento de este órgano. Entonces, la hipertrofia va a producir un aumento en el tamaño de las células que van a formar el tejido. No es que aumenta el número de células, ¿sí? En el caso de la hipertrofia no va a haber mayor cantidad de células, sino que la célula va a aumentar de tamaño.
La hipertrofia puede ser fisiológica, como es el caso de los músculos de un fisiculturista, de un atleta, y en este caso no es una hipertrofia que esté causada por ninguna enfermedad, pero también puede ser una hipertrofia patológica. En el caso de una hipertrofia patológica, se produce como respuesta ante una enfermedad. Por ejemplo, se produce una hipertrofia en el músculo cardíaco, en la medida que el músculo va bombeando sangre. En el caso de, por ejemplo, un paciente que ha sufrido un infarto agudo del miocardio o en un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, se va a ver este tipo de hipertrofia, sobre todo en el ventrículo izquierdo. Y esta hipertrofia entonces sería por un exceso de sobreestimulación, pero es una sobreestimulación de origen patológico. También podemos ver hipertrofias patológicas o compensatorias en el caso de pacientes a los que se les extirpa un riñón y les queda solo un riñón, o tienen los dos riñones pero solo un riñón le funciona. En este caso el riñón que funciona pues va a aumentar de tamaño, se va a hipertrofiar por una sobreestimulación, ya que le toca asumir la función de los dos riñones. Entonces, en estos casos sí hablamos de una hipertrofia patológica. Otro tipo de adaptación celular es la hiperplasia. En el caso de la hiperplasia, sí vemos que en el caso de la hiperplasia va a haber un aumento en el número de las células, y este aumento del número de células va a estar causado por el incremento en la carga de trabajo. Puede ser también producido por una estimulación hormonal o por la disminución de un tejido. En el caso de hipertrofia e hiperplasia se pueden dar de forma conjunta y entonces se van a desencadenar por el mismo mecanismo. Quiere decir que cuando hay una sobreestimulación en un órgano específico, la respuesta adaptativa de las células de este órgano puede ser tanto de hipertrofia como de hiperplasia concomitante en el mismo momento. Existen diferentes tipos de hiperplasia. Tenemos hiperplasia fisiológica, que es una respuesta adaptativa a cambios normales, por ejemplo, el aumento de células en el útero por la estimulación de estrógenos que se produce después de la ovulación y que, bueno, después este epitelio se va a descamar en el proceso menstrual. Tenemos también la hiperplasia compensatoria, que se va a presentar en algunos órganos para restituir los tejidos que fueron eliminados o que fueron destruidos, como por ejemplo se da en el caso del hígado, que es el único órgano que se puede regenerar en nuestro cuerpo. Si extirpamos una parte del hígado de forma quirúrgica, estas células se van a multiplicar para volver a formar el tejido que se perdió. Y tenemos una hiperplasia patológica. En el caso de la hiperplasia patológica se va a dar en respuesta a una estimulación hormonal exagerada o también por la producción anormal de factores de crecimiento hormonales. Por ejemplo, en el caso de la acromegalia, en la que el paciente tiene un crecimiento excesivo de las manos, de los pies, de la lengua. En este caso hay una producción excesiva de hormona de crecimiento y es la que va a causar un incremento de la longitud de los huesos y de algunas estructuras del cuerpo. En este caso sí sería una hiperplasia patológica. Otro mecanismo de adaptación celular es la metaplasia. En la metaplasia va a haber la sustitución de un tejido, de una célula, va a haber la sustitución de una célula con otro tipo de célula diferenciada, que podría tolerar de mejor manera el cambio del entorno al que se está sometiendo esta célula, que se ve forzada a adaptarse. Puede ser el estrés una de las causas de la metaplasia. En muchos casos la metaplasia puede ser una respuesta a una irritación local o a una inflamación crónica. Al igual que la hiperplasia, la metaplasia también puede ser fisiológica o patológica. En el caso de la metaplasia fisiológica, se va a producir ante una respuesta normal a condiciones del medio que cambian, pero puede ser transitoria. Por ejemplo, una respuesta del cuerpo a una inflamación que se produce en alguna parte del cuerpo y que luego va a regresar a su normalidad.
Pero la metaplasia también puede ser patológica y puede darse en respuesta a un tóxico o a factores estresantes externos. En cualquiera de los dos casos, la metaplasia va a ser irreversible. Otro mecanismo de adaptación celular es la displasia. En el caso de la displasia, vamos a ver una proliferación de células en el tejido afectado, pero estas células van a tener características diferentes a las células del propio tejido. En el caso de la displasia hay que tener cuidado porque muchas veces la proliferación de células con estas características le preceden a algunos tipos de cáncer. Entonces, cuando se identifica un tejido con displasia, debe ser estudiado y seguido a profundidad y con mucho cuidado porque puede ser el preámbulo para la aparición de un cáncer en el sitio donde se establece la displasia. Tenemos que hablar también de las diferentes lesiones que se ven a nivel celular. La lesión celular se puede producir por factores intrínsecos o factores extrínsecos. Cualquiera de los factores que produzca lesión a nivel de alguna estructura de la célula, pues va a hacer que la célula pierda su capacidad de adaptación. Si la célula pierde su capacidad de adaptación a las variaciones de su entorno, entonces se va a producir la enfermedad en el individuo. Y dentro de las lesiones celulares podemos hablar de la degeneración celular. La degeneración celular, aunque es un tipo de daño que no es letal y que por lo general se va a presentar a nivel del citoplasma sin afectar al núcleo, va a producir también daños en algunos órganos cuyas células son metabólicamente activas, como es el caso del corazón, de los riñones y del hígado. Si logramos identificar los signos de degeneración celular de forma oportuna y tratarlos, vamos a impedir que ocurra la muerte celular. Pero lamentablemente los signos de degeneración celular muchas veces no son detectados, ni siquiera a nivel de microscopio. Entonces, con mucha frecuencia, cuando ya nos damos cuenta que hay una degeneración celular, pues es porque ya hay un compromiso en la función del órgano que está afectado o ha pasado algún tiempo y ya la muerte celular se vuelve inminente. En el caso del envejecimiento celular, bueno, pues hay un proceso normal de envejecimiento en todas las células de nuestro cuerpo y las células van a tener pérdidas tanto en su estructura como en su función. Sin embargo, el envejecimiento celular puede ser acelerado o puede ser un poco más lento teniendo en cuenta el estilo de vida de una persona. Una persona que tenga, que sea, por ejemplo, sedentario, que consuma alcohol, que no se alimente adecuadamente, va a tener un envejecimiento celular más acelerado que el de una persona que practique ejercicio físico, se nutra adecuadamente, no tenga hábitos tóxicos. Y aquí también, entre los factores que producen el envejecimiento celular, tenemos al estrés y los factores emocionales. Entonces, todos estos factores pueden acelerar o desacelerar el envejecimiento celular. Y como expresión máxima de la lesión celular, tenemos a la muerte celular. En el caso de la muerte celular, puede ser causada también por factores internos o por factores externos. Y la muerte celular se va a producir cuando la célula pierde su capacidad de adaptarse y va a morir. Ahora, la muerte celular se puede expresar de diferentes formas según el tejido o el órgano que esté afectado. Y esta muerte se puede dar por dos mecanismos fundamentales. Por apoptosis, en el caso de una muerte celular que no está asociada a un daño celular y que es conocido como muerte celular programada. Quiere decir que su célula ya cumplió su tiempo de vida y muere de forma natural. Y el segundo mecanismo de muerte celular es la necrosis. La necrosis se va a caracterizar siempre por producirse por un daño intenso a nivel celular. Y en este caso, siempre que ocurre muerte celular por necrosis, hablamos de que se produce muerte celular por un proceso patológico. Entonces, todos estos mecanismos de adaptación van a estar acompañando a un proceso más grande, ¿verdad? Hablamos de adaptación a nivel celular, pero esta adaptación a nivel celular es la que va a determinar la adaptación del medio interno de todo nuestro cuerpo. Y ese mecanismo que tiene nuestro cuerpo de mantener un equilibrio interno que garantiza
el buen funcionamiento de todos nuestros sistemas es conocido como homeostasis. Para que se dé la homeostasis o el equilibrio de nuestro cuerpo, nosotros tenemos tres estructuras encefálicas fundamentales, que son el bulbo raquídeo, la glándula hipófisis y la formación reticular. En el caso del bulbo raquídeo, él está encargado de regular las funciones de respiración y circulación. La glándula hipófisis va a controlar otras glándulas y por tanto va a regular el crecimiento, la maduración y la reproducción. En el caso de la formación reticular, se va a encargar de controlar funciones vitales como la función cardiovascular y la respiratoria a través de una red de células y fibras nerviosas que se encuentran en el tronco encefálico y en la médula espinal. Ahora, cada una de estas estructuras va a mantener la homeostasis por mecanismos de retroalimentación. Y estos mecanismos de retroalimentación tienen tres componentes fundamentales, que son el sensor, que son las células que van a detectar que hay una alteración, hay un desequilibrio homeostático en nuestro cuerpo. Cuando se recepciona esta señal de desequilibrio, esta señal es enviada, este mensaje de desequilibrio es enviado al centro de control del sistema nervioso central. Este va a recibir esta señal y va a elaborar una respuesta que va a tener como objetivo regular o dar solución a la información que recibió por parte del sensor. Esta respuesta que se elabora a nivel del sistema nervioso central se va a enviar al efector, que es el que va a actuar para garantizar que se restablezca la homeostasis. Ahora bien, este mecanismo de retroalimentación que la señal que recibe el sensor la envía al centro de control del sistema nervioso central, este elabora una respuesta y la envía al efector, que es el que va a ejecutar la acción de restablecer la homeostasis. Estos mecanismos pueden ser de dos formas. Puede ser una retroalimentación positiva o puede ser una retroalimentación negativa. Retroalimentación o feedback. En el caso del feedback positivo, el feedback positivo lo que va a hacer es alejar al sistema de la homeostasis haciendo una amplificación de un cambio, ¿sí? Como por ejemplo, un ejemplo de feedback positivo en el que se amplifica la señal es el ejemplo más clásico es el de la lactancia materna. El sensor detecta que el bebé está succionando del pezón y está extrayendo la leche que se está produciendo a nivel de las glándulas mamarias. Esta señal es enviada al centro del sistema nervioso central. Cuando él recibe esta señal de demanda de leche, la respuesta que se va a producir es la de elaborar mayor cantidad de leche porque hay más demanda. Y esto es un ejemplo de feedback positivo. Mientras más el bebé succione, mayor cantidad de leche se va a producir. Y un ejemplo de feedback negativo es, por ejemplo, cuando una persona realiza ejercicio físico y al producir, mientras más ejercicio físico realiza la persona, se produce mayor cantidad de calor en nuestro cuerpo. Entonces, la señal que se recibe es, hay un aumento de la temperatura por un exceso de movilidad del cuerpo. Y la respuesta que se va a generar es la del sudor. Por eso es que cuando nosotros empezamos a correr, comenzamos a sudar cuando hemos realizado cierto nivel de ejercicio físico, para de esta forma restablecer la temperatura en nuestro cuerpo y eliminar el exceso de temperatura que se está produciendo. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. En ambos casos estamos hablando de mecanismos homeostáticos de nuestro cuerpo. Y es precisamente este mecanismo de homeostasis el que cuando falla este mecanismo de mantener el equilibrio interno de nuestro cuerpo, ahí va a aparecer la enfermedad. El origen de las enfermedades se produce cuando la célula pierde su posibilidad de adaptación. Esto hace que se rompa la homeostasis en el cuerpo y entonces aparece la enfermedad. Esta es la base de la fisiopatología de las enfermedades en nuestro cuerpo. De forma general, aunque las enfermedades pueden estar determinadas por diferentes factores, como son los factores genéticos, la edad, el género, los hábitos tóxicos, de forma general las enfermedades van a pasar de forma progresiva por las siguientes etapas. En primer lugar, ocurre la exposición o la lesión que se va a producir en un órgano diana
cuando éste se ve expuesto a un agente causal que puede ser interno o externo, o a una lesión producida por factores internos o externos. En segundo lugar, va a venir el periodo de latencia o incubación, que aquí no va a haber ni signos ni ningún síntoma evidente de que existe una enfermedad. Viene el periodo prodrómico, que es cuando ya comienza el paciente a tener síntomas y signos que en general van a ser leves y algunas veces son inespecíficos, o sea, no sabemos exactamente qué es lo que tiene el paciente. Hay malestar general, puede haber fiebre, pero no hay ningún síntoma específico que nos ayude a deducir qué es lo que está pasando con el paciente. Viene entonces la fase aguda. En la fase aguda, la enfermedad va a alcanzar su intensidad completa y se va a expresar con todos sus síntomas. A veces también pueden aparecer complicaciones en esta etapa, llamada fase aguda subclínica, si el paciente aún puede llevar su vida normal como si no tuviera ninguna enfermedad. Tenemos luego la fase de remisión, que es una segunda fase de latencia, y que en esta fase se va a presentar en algunas enfermedades en las que en algunas ocasiones puede sobrevenir otra fase aguda. ¿Sí? Es como que el paciente comienza a mejorar y de momento empeora. Entonces ahí hablamos de una fase de remisión. Viene la fase de convalescencia, que es cuando el paciente evoluciona hacia una recuperación, y por último la fase de recuperación, que es el restablecimiento de la salud del paciente volviendo al funcionamiento normal, donde ya van a desaparecer los diferentes síntomas o signos de la enfermedad que el paciente ya pasó. Entonces, el tema de la clase de hoy es introductorio para el resto de los temas que nosotros vamos a ver a lo largo de la asignatura. Y todos los contenidos que hemos visto el día de hoy, vamos a ver cómo se hacen evidentes cuando expliquemos los mecanismos fisiopatológicos de la aparición de las principales enfermedades por sistemas, que es de esta manera que los vamos a estudiar. Yo les agradezco por acompañarme en esta clase y nos seguimos viendo en las clases que siguen. Muchas gracias.